Hola amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos 3 herramientas que quiero mostrarles que de seguro les van a gustar bastante. Además porque realmente algunas pueden ayudarnos bastante. Pero comencemos. La primera es Segment y en especial esta herramienta que nos muestran aquí, el Instant ID. Ya lo habíamos visto anteriormente y lo habíamos probado en un espacio de Hugging Face, pero en esta plataforma es mucho más fácil de utilizar. Y no solo eso, también tenemos otras herramientas que pueden ver aquí. Pero antes de probarlo, obviamente tienen que crearse una cuenta en esta plataforma, así que ténganlo en cuenta. Pero probemos de una vez el Instant ID. Para recordarles qué es lo que hace el Instant ID. Lo que hace es crear variaciones de nuestra imagen y lo único que tenemos que proveer es una foto, tan solo una. En otras palabras es algo así como un LoRa. Lo único que tienen que hacer, como les dije, es subir una imagen. Para este caso tengo esta imagen que ven aquí. Ahora seleccionemos una pose. Y bueno, tengo esta imagen para la pose. Aunque no creo que vaya a generar estos brazos, pero sí nuestro personaje estará de lado, mirando directamente hacia la cámara. Ahora tenemos que seleccionar nuestro estilo. Tenemos varios, pero ya que a mí me gusta el Cyberpunk, pues vamos a seleccionar el Cyberpunk. Y también tenemos las opciones avanzadas. Aquí podemos ingresar un Negative Prompt y también tenemos todos los parámetros que ya conocíamos. Y con eso listo, ahora damos clic en Generar. Y este es nuestro resultado. Como ven, tenemos a nuestro personaje y está de lado, mirando directamente hacia la cámara, aunque no copió exactamente la pose que quería. Pero de igual forma la imagen me gusta bastante. ¿Qué les parece si probamos con otra imagen? Esta vez lo vamos a probar con la imagen de esta chica. Aquí cambiamos el prompt. La pose la vamos a dejar. El estilo también. Y vamos a presionar en generar. Y como lo pueden apreciar, aquí tengo mi imagen. ¿Qué les parece? Como lo han podido comprobar, es muy fácil de utilizar. Pero continuemos con nuestra próxima herramienta. Y esta sí la podemos utilizar de forma gratuita. Y lo que hace es bastante sencillo, como ya lo están viendo aquí. Produce avatares hablantes y tan solo con una imagen. Y obviamente tenemos que subir nuestro audio. Probémoslo de una vez. Subimos nuestra imagen. Para este caso tengo a esta persona. Luego tenemos que subir nuestro audio. Lo pueden hacer o para probar aquí también tenemos otros audios. Tenemos en varios idiomas y por supuesto también en español. Vamos a probar este español 1. Le vamos a dar una emoción que en este caso va a ser happy, es decir feliz. Pero no hemos escuchado nuestro audio de prueba, que en este caso es este. Actualmente los alquileres están por las nubes. Bueno, eso es lo que va a decir nuestro personaje y lo va a decir de forma feliz, lo cual va a ser muy gracioso. Con todo eso listo, vamos a dar clic en Run. Y aquí tenemos nuestro resultado. Escuchémoslo. Actualmente los alquileres están por las nubes. Como lo ven, está perfecto y lo dice, al parecer, muy feliz. Pero hagamos que lo diga un poco más triste para no desentonar. Aquí vamos a aplicar sad. Es decir, triste, y en el nivel 3. Así que presionamos en Run. Y bueno, aquí tenemos nuestro resultado. Actualmente los alquileres están por las nubes. Pero, ¿qué opinan ustedes? Como siempre, el enlace de esta página se los dejaré en la descripción del vídeo. Y para terminar tenemos una última herramienta, que en este caso es Sync, que lo que hace es sincronizar cualquier vídeo con cualquier audio y al parecer en diferentes lenguajes. Pero veamos un ejemplo para que lo entiendan mejor. Obviamente antes deberán crearse una cuenta. Es muy sencillo y no toma más de 2 o 1 minuto. Cuando lo hayan hecho estarán en esta página que ven aquí. Y aquí tienen 3 opciones. La primera es cargar su vídeo. La segunda es copiar un enlace de YouTube. Y la tercera es un enlace de cualquier otra página web. Para este caso yo tengo un vídeo ya preparado. Y se trata de este vídeo que pueden ver aquí. Posteriormente seleccionamos el modelo y aquí tenemos 3 modelos. Obviamente vamos a probar el nuevo, el 1.5 beta. Pero antes se me olvidaba también cargar el audio. Lo deben hacer también aquí. Y para este caso también tengo un audio preparado.
Y bueno, eso es todo. Ahora vamos a presionar en Submit. Ya esperamos a que se carguen nuestros recursos y que comience la sincronización. Y después de 5 minutos tenemos ya nuestro vídeo. Veámoslo. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. No se olviden Como ven, los labios están sincronizados con el audio. Pero lo malo es que tenemos esta molesta marca de agua, la cual también podemos quitar con otras herramientas en línea. Pero de todos modos, ahí tienen el resultado. Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Sean bienvenidos al canal. Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Como siempre les digo, cuídense mucho y hasta la próxima.